It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2023 y comienzo por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. No solamente un estatus, también un trabajo estable. Hazlo con una certificación laboral. Nuestros aliados de UCIA Legal son los mejores en certificaciones laborales. Comunícate con ellos al número que tienes de WhatsApp que tienes en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 19 de octubre del año 2023. Comienzo por pedirles disculpas por mi ausencia de 3 días. Desde el lunes no he podido estar aquí en Agárrate. Creo que la mayoría de mis seguidores sabe por qué no estuve al frente del programa, pues estuve sometida durante 4 días, incluyendo el día de hoy, a un juicio por difamación que introdujo hace casi 4 años Raúl Morales, el dueño de la cauchera La Ceiba. He hablado del caso en innumerables oportunidades aquí. Voy a comenzar por el final, que fue la decisión del jurado. Un jurado conformado por 6 personas decidieron que yo soy responsable de difamación contra Raúl Morales. Y digamos, el castigo que tengo que pagar es $1 por la reputación de Raúl Morales. Esa fue la decisión del jurado. Es decir, $1 es lo que vale para ese jurado la reputación de ese señor. Y ahora yo les voy a explicar todos los detalles que ocurrieron en el juicio. Lo primero, un personaje nefasto que ya todos conocen, que es Sabina Contreras, la esposa del abogado Rolando Vázquez, estuvo todo el tiempo ahí, excepto el día de hoy, en la sala de juicio. Y más que la presencia, que es sumamente, la energía negativa de Sabina Contreras, todos la conocen, más que su presencia ahí, realmente el papel que jugó Sabina Contreras durante el juicio fue vergonzoso para la abogada acusadora, para la abogada de Raúl Morales, porque Sabina Contreras permanentemente estaba diciéndole a la abogada lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Una persona que no ha podido obtener la licencia del bar de la Florida para ejercer porque ha presentado el examen y la han raspado. Una persona que tuvo que retirar un juicio, el juicio de Rolando Vázquez, que también lo coordinó ella en su totalidad por miedo a llegar precisamente a ser escrutado delante de un jurado. Porque las cosas que se supieron y que salieron a relucir en este juicio para mí son mucho más importantes que la decisión. Porque finalmente aquí lo que ha prevalecido, señores, es el respeto a la primera enmienda de la Constitución, el respeto a la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, porque en ninguna parte de la decisión aparece ni que yo tengo que tumbar las publicaciones que se han hecho sobre el tema, y los invito a verlas aquí en Factores de Poder. Es decir, eso va a permanecer intacto. Por cierto, que mandamos a poner un video en privado, vamos a ponerlo público, producción, y que fue por orden del juez. Ellos lograron con este juicio, ¿qué lograron? Que me callara 3 días porque el juez así lo pidió, 3 días. Eso fue lo que pidieron, porque de resto aquí no hay absolutamente ninguna medida en contra de la libertad de expresión. Yo puedo seguir hablando del tema, puedo seguir investigándolo, puedo seguir aportando datos sobre el tema. ¿Cuál fue el gran fracaso de esta señora abogada en nombre de Raúl Morales durante el juicio? Para mí fueron 2 grandes fracasos. El primero, intentó
a toda costa descalificarme como periodista. Dijo que yo no estaba calificada en Estados Unidos como periodista, que yo lo que era una youtuber. Yo lo que hacía, porque como yo no trabajaba en CNN, así mismo dijo, entonces yo no era periodista, porque yo tenía, o NBC, que yo tenía que trabajar o en CNN o en NBC para ser periodista, que el hecho de yo tener mi propia plataforma y ser independiente, eso me descalificaba como periodista, porque no había nadie que me controlara, que es lo que ellos buscan al final. No solamente Raúl Morales, esto se ha convertido en una mafia de la que yo voy a hablar en los próximos días. Una mafia en la que están incluso varias personas que tienen negocios en el Doral y que están metidos en el mismo delito de lavado de dinero. Y ya les voy a hablar de eso. No ahora, en los próximos días. ¿Cuál fue el segundo gran fracaso de esta abogada en nombre de Raúl Morales? Que yo liberara, que yo entregara todo el material que he recabado acerca de la actividad comercial de Raúl Morales y de la cauchera La Ceiba aquí en Estados Unidos. Para quienes no saben de qué se trata esto, La Ceiba es de aquí, es el mismo negocio que está en Valencia, en el estado Carabobo, que fue incautado por narcotráfico. ¿Por qué? Por la sociedad que tuvo Raúl Morales con un narco llamado Raúl del Gallego, que es un lugarteniente de un cartel de drogas importantísimo y muy grande que se llama el Cartel de Paraguaná. Y eso fue lo que se explicó aquí, además de la actividad irregular que tiene la cauchera La Ceiba aquí en Miami. Que por cierto, una de las cosas que salió a relucir en el juicio es que este señor ha evadido la presentación de los impuestos por ventas. Los ha evadido y por eso le metieron una sanción que está pagando. Porque evade las verdaderas ventas que hace. Que además, déjenme decirles que el tema aquí es, y lo he dicho miles y miles de veces aquí, que él no puede justificar la entrada de dinero con la salida de dinero para publicidad, etc. Eso es típico y lo expliqué ahí, expliqué en las audiencias, en mi intervención, todo el esquema de lavado de dinero que tiene ejemplos en la actividad comercial que maneja Raúl Morales aquí en Miami. Una de las cosas, la abogada se quedó con las manos vacías porque yo le dije que todas esas pruebas y las que voy a seguir trabajando, se las he entregado aquí a la DEA. Entonces, el cuento, y por el cual se consideró que esto era difamación, es que si el señor no había sido arrestado por la DEA, es porque esto era mentira. Como que si la DEA actúa además de un día para otro. Expliqué los casos en los que he trabajado aquí en Estados Unidos. Un caso, por ejemplo, en el año 2000, que lo denuncié en el año 2008, y lo denuncié ante el FBI porque tenía que ver con el FBI, con el tipo de investigaciones que hace el FBI, y yo realmente estaba desesperada porque llegó el 2010 y aquello no pasaba nada hasta que llegó el 2012, señores, 4 años después. Y las personas que yo denuncié, que eran unos militares que le estaban vendiendo repuestos, evadiendo sanciones de los Estados Unidos, estaban vendiendo repuestos a los aviones militares en Venezuela, a la Fuerza Armada, cayeron presos y fueron sentenciados. Y eso lo denunció yo, igual que ocurrió con el caso de Gianfranco Rondón, que entregué todas las pruebas contra este corrupto venezolano llamado Gianfranco Rondón, y se tuvo que ir de aquí porque le congelaron cuentas, le congelaron bienes, etc. Entonces, y eso pasó tiempo después de que yo hice la denuncia, porque así se actúa aquí. Yo estoy absolutamente tranquila porque sé que lo que denuncié tiene todo el basamento en los hechos, y este señor, por cierto, que tenía una lista, vamos a ponerla en pantalla, una lista de testigos que no llegaron nunca. Ahí tienen ustedes, los testigos que llegaron fueron 3 personas ahí que dijeron que lo conocían y se cortaban las venas por él. Pero los testigos que yo llamo los mantenidos, que son los influencers que él mantiene aquí en Miami, no se presentaron. El caso, por ejemplo, de Osman Aray, el caso, pásalo un poquito más rápido porque esto es gente que, bueno, el caso, ahí está Osman Aray, Juan Carlos Luces tampoco se presentó a declarar, Jesús Fuenmayor, que trabaja para el Paseo de las Artes, tampoco se presentó, Franklin Mirgües tampoco se presentó. Se presentaron, repito, 3 testigos ahí para decir que este señor era honorable y que pues lo conocían como una persona que hacía negocios lícitos. El hecho cierto, señores, es
que voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir investigando, voy a seguir hablando, voy a seguir contando, voy a seguir ejerciendo mi libertad. Y el dólar que se le debe a este señor se le va a pagar. Por cierto, que hayamos dicho que se lo íbamos a pagar con un billete de $2 que no me dieron para que me diera cambio. Pero es que yo no quiero cambio, porque tampoco quiero que me reintegre dinero sucio proveniente del narcotráfico, porque no le voy a lavar dinero a este señor. Así que yo voy a seguir haciendo mi trabajo y finalmente el resultado de todo esto es que la reputación de este señor vale $1. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.